donde hemos estado hablando acerca de cómo el Señor nos toma en sus manos y nos moldea, cómo el Señor nos toma en sus manos y nos procesa, cómo el Señor toma muchas veces esas imperfecciones que nosotros tenemos y las cambia, ¿verdad? Y las transforma hasta que nosotros seamos ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven que Dios quiere que nosotros seamos. Así que hoy continuamos con la tercera parte de nuestra serie Vasijas. Como dijo Yanira, aquí tenemos un pedacito de un video. Si usted nunca había visto un alfarero, cómo trabaja ¿verdad? En su rueda, dándole forma al barro, cómo coge ese pedazo de fango, de arcilla, y de repente lo convierte en una pieza preciosa. Así mismo el Señor hace con nosotros. Nos toma muchas veces sin forma y nos da la forma que solamente Él, como el mejor alfarero, puede darnos a cada uno de nosotros. Ok, quiero comenzar contándonos una pequeña historia que va más o menos relacionada a ese video. Dice que un día un alfarero tomó tres montones de barro en sus manos y decidió hacer 3 hermosas vasijas. Y tomó al primero y empezó a amasarlo, pero este comenzó a quejarse. ¡Ay, me duele! Ya no me toques, déjame así. Ya no aguanto más el dolor. Y al ver que el barro no quiso ser moldeado, el alfarero lo dejó y agarró el segundo montoncito de barro y empezó a hacer exactamente lo mismo. Mientras que este le decía, aunque me duela, sigue. Yo sé que será una hermosa vasija en tus manos. Así que vamos, moldéame. Duele, pero no importa, aguantaré. Y el alfarero terminó de moldearlo y cuando estaba a punto de ponerlo en el horno, a calentarlo para que finalizara su obra, para que este fuera más duro, fuera más resistente, pues la vasija no aguantó y le rogó que lo sacara del horno. Y aunque el alfarero trató de convencerlo de que aún no era el tiempo, a tanta insistencia, concedió el pedido del segundo montoncito de barro, la segunda vasija. Un poco decepcionado, tomó el tercer montoncito de barro y procedió a hacer lo mismo que con las primeras 2 vasijas. Pero este último le permitió que lo moldeara. Aunque le dolía, no se quejó y dejó que lo pusiera en el horno bien caliente y esperó hasta que el alfarero lo sacó. Y este pedacito de arcilla confiaba en el alfarero. Sabía que estaba pendiente de que todo saliera bien y que no permitiría que él se quemara. El primer barro se quedó así como estaba, siendo un simple pedazo de arcilla. El segundo ya era una vasija, pero como no permitió que se lo horneara, con el tiempo se quebró, se rompió. Cuando llegó el tiempo exacto y el tercero se enfrió, el alfarero procedió a terminar su obra maestra y lo convirtió en una preciosa vasija. El alfarero es Dios, como hemos estado hablando por las pasadas semanas, y la arcilla, el barro, somos nosotros. Algunos son como el primer barro, que no permiten que Dios los moldee, y cuando hay pruebas en sus vidas, se alejan de Dios, pensando que estarán mejor y que sus problemas se resolverán. Pero con el tiempo se dan cuenta que estaban equivocados. Otros son como el segundo, que hasta cierta parte permiten que Dios los moldee, pero cuando Él quiere cambiar algo en sus vidas, le dicen, no Señor, ahí por favor no te metas, solo hasta aquí, ya es más que suficiente. Y no permiten que Él siga trabajando en ellos, no permiten que siga obrando en ellos. Pero muy pocos son como el tercer pedazo de barro, que permiten que Dios trabaje en todas las áreas de su vida y permiten que Él los ayude en los tiempos difíciles, porque saben que Dios no los va a abandonar. Siempre estará ahí observando y cuidando su obra maestra para que ésta no caiga. ¿Cuál de los 3 barros eres tú? Dios es nuestro alfarero y quiere que tú le permitas moldearte. Ya no te quejes más y déjalo entrar a tu vida y verás que con el tiempo te convertirás en una vasija fuerte y hermosa y valiosa. Y el personaje bíblico al que yo quiero hablar hoy es uno de esos personajes que nosotros conocemos su vida, y a través de su vida podemos ver cómo Dios lo tomó en sus manos como una vasija y lo pasó por diferentes procesos. Y este personaje es Abraham, ¿verdad? A lo largo de su vida Abraham pasó por varias etapas de preparación, siendo moldeado por Dios para cumplir el propósito que Él tenía para él. Así que yo quiero leer este pasaje de la Escritura. Luego de este pasaje yo voy a estar poco a poco resumiendo algunos de los puntos más importantes de la vida de Abraham. No voy a citar todos los pasajes porque son demasiados, no los voy a mostrar todos, pero vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. En lo que usted lo busca, yo busco mi agua porque se me quedó. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4.
Le leo la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El versículo 4 dice: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y aquí en estos versículos, cuando vemos el comienzo de la vida de Abraham, cuando la palabra del Señor nos introduce a este personaje llamado Abraham, vemos que Dios le hace un llamado, ¿no? Y le hace un llamado que no es para nada fácil. Le hace un llamado a dejar a su tierra, a su familia, a todo lo que él conocía, para ir a una tierra que Dios le mostraría. Y aquí Dios le hace varias promesas, pero le hace una extraordinaria, y le dice que lo va a convertir en una gran nación y que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de él y de su descendencia. Las escrituras no nos dan mucha información si antes de este momento Abraham había tenido algún tipo de comunicación, de interacción con Dios, pero si vemos en Josué capítulo 24, versículo 2, no lo puse ahí, no lo tienen que buscar, que el papá de Abraham está en esos versículos ahí, dice que adoraba a otros dioses. Por lo tanto, podemos entender de que la familia de Abraham no había conocido a Dios, no había conocido a Jehová, el Dios de Israel, pues Israel hasta ese momento no existía. Pero vemos que posiblemente no había tenido una relación con él, y de repente Dios busca a este hombre que no le conocía, busca a este hombre que servía a otros dioses. Y hubo algo, ¿verdad? Hubo una gracia de Dios que hizo que los ojos se pusieran sobre él. Pero la voz de Dios, ¿verdad?, en este caso tiene un mensaje totalmente distinto y difícil de cumplir. Vamos a ver qué es lo que Dios le está pidiendo aquí a Abraham. Lo primero que Dios le está pidiendo aquí a Abraham es algo que la mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Y es que Dios le está diciendo a Abraham: vete de tu tierra, vete de donde están tus parientes, vete de donde está tu familia, vete de ese lugar que tú conoces, vete de ese lugar que representa para ti una zona de comodidad. Simplemente vete y déjalo todo, ¿verdad? Y te vas a un lugar que yo te voy a mostrar. Y hay muchas razones por las que aquí esta serie, para que este llamado es difícil de cumplir. Primero, Abraham, como les dije, posiblemente no conocía a Dios. Y de repente escucha esta voz, de repente escucha que alguien lo está llamando y le está diciendo que se vaya de este lugar que él conoce, de este lugar donde su familia ha estado quizás por mucho tiempo, de este lugar que él se siente cómodo, donde tiene ¿verdad?, su familia, donde tiene sus ovejas, donde tiene su ganado, donde tiene todo lo que él conoce. Y se va a ir hacia un lugar que Dios le va a mostrar. No le está diciendo ni tan siquiera: mira, vas a ir para tal sitio y te vas a tardar tanto tiempo. No, él simplemente le está diciendo: llévate a tu familia, toma todas tus cosas y vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Y esto es bastante difícil. Nosotros, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y si tenemos niños más todavía, usted sabe que si vamos a un lugar, lo primero que la gente pregunta es: ¿para dónde vamos? Y si tiene niños, le va a preguntar: ¿para dónde vamos? ¿Cuánto nos tardamos? ¿Por qué ruta nos vamos? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Vamos a comer? ¿Hay comida allí? Ese tipo de cosas. Pero entonces aquí Dios le está haciendo este llamado a Abraham. Le dice: deja todo lo que tú conoces. Y había muchas cosas en juego cuando Dios le estaba haciendo este llamado a Abraham. Primero, Abraham era el hijo mayor en su casa. Y no simplemente estaría dejando el lugar y ya. Él estaría, entre las cosas que él estaría dejando su herencia como primogénito. Una tierra que a él le pertenecía. Que le pertenecía el 75% de esa tierra, simplemente por ser el hijo primogénito. Había mucho en juego. Y le está diciendo: deja tu familia, deja tu vecindario, deja toda esta gente que tú conoces. Imagínate que de repente, y yo había predicado de Abraham a principios de año, si usted estaba aquí posiblemente se acuerda de algo de esto, que de repente Dios te hable y te diga: vas a hacer la maleta, vas a llevarte tu pasaporte y vas a llegar al aeropuerto y vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Tú dices: pero ¿para dónde me vas a enviar, Señor? Para el aeropuerto, ahora. ¿Y cómo yo le doy explicaciones a esta gente?
¿Y cómo yo le voy a decir a mis papás? ¿Cómo yo le voy a decir a mis hermanos, hermanas? Que yo me voy a montar en un avión y me voy a ir a un sitio que ni tan siquiera sepa dónde voy. Me van a decir que estoy loco, que estoy loca, que me pasó. Y prácticamente esa era la encrucijada que estaba Abraham. Dios no le estaba diciendo para dónde iba, ni por qué iba. Simplemente le está diciendo, toma tus cosas, toma tu familia y vete hacia un lugar que en algún momento yo te voy a mostrar y te voy a decir cuál es. Para nosotros esto no tendría sentido. Vuelvo a la analogía. Para el aeropuerto, hago la maleta y ¿para dónde voy? ¿Con qué aerolínea? ¿A qué hora es el vuelo? ¿Con qué me voy a montar? ¿Con qué chavo? No tengo dinero, mire, no tengo ni dinero ni para coger la lancha para Vieques. ¿Cómo que me voy a ir a un aeropuerto y me voy a montar en un avión? Y allá me va a estar esperando alguien. Y me van a dar comida. Y voy a tener alojamiento. Tantas preguntas normales que uno tendría. Y posiblemente Abraham tenía muchas preguntas de este llamado, que este Dios que él posiblemente no conocía, de repente lo estaba llamando. Le estaba diciendo, vete y deja todo lo que tú conoces. Todo lo que hasta ahora para ti había sido importante. Todo lo que para ti representaba una zona de seguridad. Tú te vas a ir y lo vas a dejar. Tantas preguntas que posiblemente nuestro amigo Abraham tenía acerca de ese proceso. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos sido obedientes a ese llamado que Dios estaba haciendo? Posiblemente la mayoría de nosotros hubiera tenido muchas excusas para no obedecer el llamado que Dios estaba haciendo. Y este fue el principio de cuando Dios toma a Abraham en sus manos como una vasija para comenzar a darle forma. Fíjense, si lo analizamos, entre comillas, Abraham estaba bien. Tenía su tierra, tenía familia, tenía ovejas, tenía para vivir bien, en una tierra que estaba, entre comillas, cómodo. Pero Dios le estaba diciendo que dejara esta tierra y iba a ir a una tierra donde fluía la leche y la miel. ¿Qué significa eso? Él está diciendo que va a ir a una tierra de prosperidad, una tierra donde Dios lo va a bendecir. Y también le está diciendo, y haré de ti una gran nación. Pero había un gran problema. Usted posiblemente conoce la historia de Abraham, que es que Abraham ya tenía 75 años. Su esposa tenía 70 años y hasta ese momento no habían podido tener hijos. Y si no habían podido tener hijos en la juventud, ahora, entre 75 y 70 años, que Dios le permitiera ser padres, ante los ojos del ser humano eso no tendría ningún sentido. Imagínese que de repente, si usted tiene el privilegio de tener su abuela viva, como yo la tengo todavía, que de repente Dios le diga a mi abuela que va a ser mamá. No tiene sentido. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo prácticamente a Abraham y a Sara. Pero la Escritura no nos deja saber en ningún momento que Abraham cuestionó a Dios, que Abraham dudó de la promesa que Dios le estaba haciendo. Voy a hacer de ti una gran nación, pero ¿cómo? Si no tengo ni tan siquiera un hijo. ¿Cómo vas a hacer de mí una gran nación? Pero la palabra sí nos dice que Abraham tomó sus cosas y comenzó a partir. Y ese es el segundo punto que tengo. Aquí es donde Dios comienza a moldear el carácter de Abraham. A lo largo de su vida, Abraham es moldeado por diversas circunstancias que prueban y fortalecen su fe, ¿verdad? Dejar a la familia no es nada fácil. Dejar a su familia, abandonar esa zona de confort, no es nada fácil. Pero Abraham fue obediente a las instrucciones que Dios le estaba dando. Todos nosotros tenemos una zona de confort. ¿Qué es esa zona de confort? Esa zona de confort es donde tú y yo nos sentimos cómodos. Trabajo de cierta manera, este es mi límite, yo trabajo a tal velocidad, yo en casa hago tales tareas, después de esto no hago nada más, yo en el trabajo hago tales tareas, no hago nada más, en la iglesia yo voy y hago tal cosa, pero no me pidan que haga esta otra. Todos nosotros tenemos una zona de confort donde nos sentimos cómodos y no queremos que nadie nos obligue a salir de esa zona de confort, porque ya no estaríamos cómodos. Pero si algo particular tiene Dios es que a Dios le gusta incomodarnos. Dios le gusta sacarnos de esa zona de confort. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo aquí con Abraham. Nuevamente, ¿qué tenía que dejar? Lo conocido, la familia, la herencia, el lugar privilegiado, para ir a un lugar desconocido, donde él no sabía qué le esperaba. ¿Verdad? Dios no le ha pedido a Abraham que deje una parte de su vida. Le está diciendo prácticamente que deje toda su vida, todo lo que él había conocido hasta ese momento, para ir a un lugar desconocido. Y yo no sé usted, pero yo diría que a la mayoría de nosotros no nos gusta lo desconocido. A nosotros nos gusta saber qué es lo que nos espera. A nosotros nos gusta saber
para dónde vamos. A nosotros no nos gusta saber cuánto vamos a tardar. Si alguien nos dice, tengo algo que decirte, pero te lo digo después, ¿qué es generalmente lo que pasa? Ajá, pero ¿qué? Pero me vas a dejar así. No me vas a dar ni un la. No me vas a decir ni un poquito para yo estar tranquilo, tranquila, de que no es nada más. Y usted empieza a hacer escenarios en la mente. Ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Será algo malo? ¿Será que yo dije algo malo? ¿O será que le pasa algo? Y usted empieza a especular en su mente, ¿verdad? A nosotros no nos gusta lo desconocido. A nosotros nos gusta conocer todos los pasos que damos. Voy hasta allí, me voy a tardar tanto tiempo. Y voy a estar tanto tiempo. Nos gusta lo conocido, pero a Dios le gusta sacarnos de esa zona de confort donde ya nosotros no tenemos el control. Dejar atrás es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Dejar atrás la tierra natal, dejar atrás la familia es una decisión demasiado importante, de mucha trascendencia, especialmente cuando se trata de una sociedad tradicional como era la sociedad en los tiempos de Abraham, donde la familia era todo en ese tiempo. Entonces él tiene que dejar su tierra, su identidad social, y tiene que comenzar a depender en un 100% del Señor. Entonces, cuando él por fin sale y llega a la tierra prometida y comienza a caminar y llega hasta allí por primera ocasión, lo que le espera ahí es en el mismo capítulo de Génesis 12, los versículos 10 al 20, pero no lo tiene que buscar ahora. Se encuentra con que hay una hambruna en esa tierra, donde hay hambre. Y poco tiempo después de llegar a Canaán, entonces esta hambruna obliga a Abraham a ir a Egipto. Y esta situación de crisis le enseña a Abraham a confiar en la provisión de Dios. Aunque en este caso él falla. ¿Por qué falla? Porque antes de llegar a Egipto, nos dice la Escritura, primero para que usted entienda el porqué, nos dice la Escritura que Sara era una mujer muy hermosa. Y Abraham estaba preocupado. Dice, cuando lleguemos a Egipto, esta gente va a ver que mi esposa es hermosa y me va a matar a mí para quedarse con mi esposa. Así que, Sara, vamos a decir una pequeña mentira, vamos a decir que tú y yo somos hermanos para que no me maten, para que yo pueda sobrevivir en Egipto. Y llegan hasta allá, llegan donde el faraón, y está allí, le dan la bienvenida, llega a oídos de faraón, que la esposa de Abraham era hermosa, pero que Abraham dijo que era su hermana, así que cree que es la hermana y la va a tomar como su esposa. Y Dios empieza a enviarle las primeras plagas al faraón, antes que llegaran las 10 plagas, le envió unas plagas al faraón y le dejó saber que Sara era la esposa de Abraham. ¿Qué pasó? El faraón se enojó y botó a Abraham y a Sara de la tierra de Egipto y se tuvieron que ir. Y esto es Dios moldeándole en el proceso. En gran parte del proceso, Abraham había confiado en Dios, pero aquí no confió totalmente. Y se sintió obligado a mentir para tratar de mantener su vida. Pero Dios ya está trabajando en el carácter de Abraham, igual que Dios trabaja en nuestro carácter. Tercero, bueno, antes de seguir para el tercer punto, también Abraham tuvo un conflicto con su sobrino Lot. Abraham empezó a prosperar, empezó a crecer, Lot también. Los dos vieron que sus ovejas, sus ganados se multiplicaron. Y Abraham se dio cuenta de que ya ambos no cabían en el mismo sitio porque no había suficiente comida ni suficiente agua para las ovejas y los ganados de los dos. Y Abraham le dice a Lot, te voy a dejar escoger entre toda la tierra que está aquí. Tú escoges una tierra y la que tú no escoges, yo la voy a escoger. Si tú quieres las montañas, coge las montañas. Si tú quieres el valle, coge el valle. Lo que tú no escojas, yo lo escogeré para vivir ahí. Y Lot se llenó los ojos y vio el valle y vio que había agua y vio que se veía que había comida para las ovejas y los ganados. Y le dijo, pues yo quiero esta tierra. Y Abraham cogió la otra tierra, la tierra contraria. Y cuando Abraham va de camino a esa tierra contraria, Dios nuevamente le reafirma el pacto que está haciendo con él. Vuelve y le recuerda, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás de bendición. Porque a Dios no le gusta dejarnos a nosotros también así. No hemos llegado, Dios nos está moldeando, Dios está trabajando en nosotros. Pero Dios siempre nos recuerda la promesa que Él nos hizo a nosotros. Dios no olvida sus promesas. Y ahorita vamos a estar tocando un poquito más de eso. Tercero, la espera. La promesa que no llega inmediatamente. Una de las pruebas más difíciles que enfrentó Abraham fue la larga espera para ver cumplida la promesa de un hijo. Aunque Dios le había prometido descendencia, pasaron años sin que Sara quedara embarazada. Y ya le había dicho que cuando Dios le dio la promesa ya tenían 75 y 70. O sea, ya eran unos ancianos.
Entonces en Génesis 15, Abraham expresa su preocupación y dice: oh Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Y Dios reafirma nuevamente su promesa contestándole a Abraham, y reafirma que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. En una ocasión le dice: mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Así de numerosa será tu descendencia. Dios le reafirma su promesa y dice que Abraham le creyó a Dios, y como le creyó a Dios, fue considerado justo delante de Dios por su fe. ¿Qué significa que es justo delante de Dios? Un justo es alguien que le agrada a Dios. Un justo es alguien que vive de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Y la fe en Abraham, cuando Dios le volvió y le habló y le dijo eso, y que Abraham le creyó nuevamente, eso hizo que Dios lo considerara un justo, que lo hizo agradable ante los ojos de Dios. Entonces, aquí Abraham es como una vasija que ha sido formada, pero que aún no ha sido endurecida por el fuego. Ya Dios le ha dado forma. Ya Dios, yo le había dicho en el primer servicio de que, en el primer mensaje de esto, que muchas veces el alfarero tiene que tomar esa vasija y tiene que golpearla para sacarle el aire, que muchas veces coge, que muchas veces tiene que volver y romperla porque toma impurezas y se daña la vasija. Entonces aquí él está esperando en el horno, ¿verdad?, de la prueba del tiempo, y su fe está siendo refinada. Y él está aprendiendo a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Y de eso yo hablé un poco la semana pasada. Yo le decía que hay dos tipos de tiempo, ¿verdad? Está el tiempo Cronos y está el tiempo Kairos. ¿Cuál es la diferencia? El Cronos, yo le decía que es el tiempo que nosotros medimos con el reloj, el tiempo que nosotros medimos con el calendario, ¿verdad? Nosotros sabemos que hoy es domingo y sabemos que son las 5 y 4 de la tarde, porque es medible, lo podemos medir, podemos ver el calendario, podemos ver el reloj. Ese es el tiempo Cronos, el tiempo que nosotros sabemos que tenemos tantos años, es medible. Ese es el tipo de tiempo, es nuestra rutina diaria. Nosotros sabemos que trabajamos de lunes a viernes, sabemos que los domingos venimos a la iglesia, sabemos que son los domingos a las 4. Ese es el tiempo Cronos, el tiempo que podemos medir. Pero hay otro tipo de tiempo, que es el tiempo Kairos, que eso se refiere al momento oportuno o el momento adecuado de Dios. Es un momento que simplemente cuando se cumple su término, es simplemente ese momento llega. La mayoría de las veces sin esperarlo y sin saber que va a llegar. Es un tiempo tal como lo experimentamos, ¿verdad? Nosotros, se refiere a un momento lleno de significado, un momento clave, un momento especial. En la teología cristiana se refiere al tiempo perfecto de Dios. Y a nosotros se nos hace fácil cuando vemos quizás a alguien que comparte una reflexión, una foto que tiene eso, que dice el tiempo de Dios es perfecto, o los tiempos de Dios son perfectos. Se nos hace fácil compartirlo. Se ve bonito en la foto, se ve bonito en el mensaje, pero no siempre es tan bonito cuando nos toca esperar ese tiempo perfecto de Dios. Porque nuevamente, nuestros tiempos, si fuera para nosotros lo que estamos esperando de parte de Dios, nosotros quisiéramos que fuera ahora, en este momento, que sucediera ya, que eso que Dios nos prometió sucediera ya, hoy y ahora, que esas promesas que Dios me hizo se cumplieran ya, sin yo tener que seguir esperando. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja como nosotros. Y es muchas veces en la espera que Dios hace sus más grandes procesos en nosotros. La vasija tiene un tiempo de espera en el horno. Y si el alfarero la saca antes de tiempo, la vasija tiene riesgo de romperse, como pasó con la que le narré en la historia al principio. La sacó antes de tiempo, no resistió el calor. ¿Qué pasó? Se terminó rompiendo. Y muchas veces nosotros le rogamos a Dios, sácame del horno. O nosotros nos salimos del horno cuando Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando Dios nos está moldeando, nos ha dado esa forma y simplemente está esperando que el tiempo en el horno se cumpla para poder sacarnos y terminar de darnos esa forma. Y nosotros no aguantamos el tiempo de prueba, no aguantamos el tiempo de espera. Y muchas veces retrasamos el plan de Dios, o muchas veces dañamos el plan de Dios, simplemente porque no pudimos esperar. Y eso es lo que vamos a ver ahora de parte de Abraham. Ya les dije que ellos estaban esperando ese tiempo, que ellos fueran padres, para que se cumpliera la promesa de Dios de que haría de ellos una gran nación. Entonces, el error por no esperar, el kairos de Dios. ¿Qué pasó? En este punto la fe de Abraham y Sara comenzó a tambalearse.
vacilaron en su fe. Al ver que la promesa de un hijo no se cumplía, habían pasado ya años desde que Dios le había hecho esta promesa. Y ellos decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Y Sara le sugiere a Abraham que tuviera un hijo con su sierva, con su sirvienta llamada Agar. ¿Verdad? Y Abraham no protestó. No dice la escritura, bueno, pues, si tú lo dices. Y nos narra la escritura que Abraham tuvo un hijo con Agar, lo que llevó al nacimiento de Ismael. ¿Verdad? Y aunque este no era el plan original de Dios, Dios como quiera no abandonó a Abraham. Y este error, han pasado generaciones y generaciones, han pasado miles de años, y ese error todavía le sigue costando. ¿Por qué? Porque los ismaelitas, los descendientes de Ismael, se convirtieron en rivales del pueblo de Israel. Y han sido un dolor de cabeza por los miles de años que han pasado. ¿Dónde están los ismaelitas? Todas estas naciones que rodean a Israel, que son vecinas y son enemigas, como Irak, como Irán, como de ahí se fueron mudando la descendencia de Ismael. Así que no fue un simple error, fue algo que hasta el día de hoy todavía Israel está pagando. Pero Dios no abandonó a Abraham a pesar de este error. ¿Verdad? Como vasijas, a veces nosotros intentamos salir del proceso antes de tiempo, pensando que sabemos más que el alfarero. Abraham y Sara intentaron ayudar, ¿verdad?, en lugar de esperar pacientemente el tiempo perfecto de Dios. Y a pesar de esto, Dios sigue siendo fiel a su promesa, y aunque Ismael es bendecido, no es el hijo de la promesa que él tenía para Abraham y para Sara. Así que es importante que nosotros sepamos esperar el tiempo de Dios. Mire, yo sé que la espera es difícil. Ahorita voy a abundar un poquito más de eso. Pero la espera es necesaria en nuestro proceso y en el caminar con el Señor. Quinto, el cumplimiento, el nacimiento de Isaac. Esto se encuentra en Génesis 21. Finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, Sara concibe y da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Abraham tiene 99 años. ¿Usted sabe lo que es eso? 99 años, un anciano. Sara tiene 94 y dio a luz al hijo de la promesa que Dios le había hecho. Abraham prácticamente tenía 100 años, ¿verdad? Lo que parecía imposible humanamente se hizo realidad. Y este es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo décadas atrás. Este momento marca el punto en que la vasija, después de haber sido moldeada y puesta en el horno y refinada, está finalmente lista para cumplir con su propósito. Mire, la frase linda de que el tiempo de Dios es perfecto. Vivirla es difícil, pero cuando realmente llegue ese tiempo perfecto de Dios, cuando llegue el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando llegue el cumplimiento final del llamado de Dios, usted se da cuenta que lo mejor que le pudo pasar es que usted decidió esperar a ese momento perfecto. Porque literalmente es eso. No habíamos estado tan preparados como ese momento que llegó el cumplimiento de la promesa de Dios. Hay promesas, hay bendiciones que Dios nos promete, hay llamados que Dios nos hace, que si lo logramos fuera del tiempo de Dios, puede dejar de ser una bendición para nosotros. Yo les decía, Dios tuvo que procesarme. Yo esperé años porque este llamado se cumpliera. Para mí fue una eternidad. Yo pensé en algún momento que esto no se iba a cumplir. Pero en mi caso, cuando por fin se cumplió, fue en el tiempo perfecto de Dios. Si hubiera comenzado este llamado pastoral demasiado joven, yo no tenía la madurez para poder hacer esto. Yo no tenía la madurez para permanecer. No tenía la madurez para poder llevarlo como lo llevo ahora. Pero Dios tuvo que procesarme, y Dios tuvo que moldearme, y Dios tuvo que sacar las impurezas, y Dios tuvo que meterme en el horno por un buen tiempo, hasta que me dio la forma que Él quería, y dijo, ya está listo. Y yo doy gracias a Dios, porque esto sucedió en su tiempo perfecto, y no en mi tiempo. Por último, después me queda otra, dice, la prueba final. La fe de Abraham en el sacrificio de Isaac. Después del nacimiento de Isaac, Abraham enfrenta su prueba más grande, y es que Dios le pide que ofrezca a Isaac, a su único hijo, en sacrificio. Y en este acto de fe extraordinaria,
muestra que Abraham ha sido completamente moldeado. A pesar de no comprender completamente el por qué Dios le pide esto, Abraham confía en que Dios cumplirá su promesa de hacer a Isaac una gran nación, incluso si eso significa levantarlo de los muertos. Abraham prepara todas las cosas. Dice que el monte donde lo iba a sacrificar estaba a 3 días de camino. Se llevó a algunos siervos, dejó a Sara, no le dijo para qué se estaba llevando a Isaac, no le dijo por qué iba a hacer un sacrificio así de repente. Simplemente preparó todas las cosas y se llevó a Isaac. Ya cuando se están acercando, Isaac le dice al papá: papá, yo veo que ahí está la leña, veo que nos estamos acercando al monte, lo que no veo es lo más importante, que es el cordero de sacrificio. En su momento, él le contesta a Isaac y le dice: Dios se proveerá de cordero, que de ahí donde sacamos el famoso Jehová Jireh, Dios proveerá. Abraham no veía nada que le pudiera hacer saber que Dios lo iba a rescatar. Dios no le hizo promesa de nada, simplemente le dijo: llévalo allí y sacrifica a tu único hijo. Al final, Dios fue fiel. Nos dice que él ató a Isaac para hacer un sacrificio. No nos dice que Isaac peleó. No nos dice que tuvo que golpearlo para que se estuviera quieto el muchacho ahí. En algún momento nos hicieron pensar de que Isaac era simplemente un niño pequeño cuando esto sucedió. Pero Isaac no era un niño pequeño cuando esto sucedió. Isaac ya era posiblemente un adolescente, porque nos dice la Escritura que Isaac cargó la leña y un niño pequeño no podía hacer este trabajo. Así que tenemos posiblemente un adolescente, Isaac, ahí acostado, listo para hacer sacrificio. Abraham levanta el cuchillo y ahí Dios le dice: no lo hagas, porque no me has negado a tu único hijo para hacer sacrificio. Y cuando miró al lado, se dio cuenta que había un carnero atorado por los cuernos en un arbusto que había ahí, y ahí estaba el cordero de sacrificio. Si usted compara esto es una analogía de lo que sucedería muchos años después. Dios ofreció su único hijo en sacrificio para que tú y yo hoy en día tuviéramos el privilegio y tuviéramos la bendición de tener la salvación y la vida eterna. Y aquí en esto, sin saberlo, ya Dios nos estaba hablando acerca de ese sacrificio que Dios haría con su propio hijo muchos años después. Continuamos. ¿Cómo entonces nosotros podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas? Vemos todo lo que, a través de los años, todo esto que le narré en cuestión de minutos, fueron posiblemente más de 40 años que Dios estuvo trabajando con Abraham, donde lo estuvo moldeando, donde le estuvo dando forma, donde lo hizo esperar en el horno, donde al final confirmó que ya su carácter había sido completamente moldeado y cambiado y que él estaba listo para que Dios cumpliera su promesa de él como vasija. Lo primero es que el llamado de Dios siempre nos va a llevar más allá de nuestra zona de confort. Se lo decía ahorita. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de todo lo que él conocía, retándolo a caminar hacia lo desconocido. De la misma manera, el llamado de Dios para nosotros implica salir de lo seguro y de lo cómodo, que fue precisamente lo que me sucedió a mí. Yo narré el testimonio la semana pasada. Al niño que no le gustaba hablar, Dios lo llama a algo que tiene que estar hablando todo el tiempo. No tenía ningún sentido para mí, pero tenía mucho sentido para Dios. ¿Qué puede significar sacarnos de lo cómodo y de lo seguro? Dejar atrás. ¿Dejar atrás qué? Hábitos, relaciones o mentalidades que nos impiden avanzar en nuestra fe. Mire, a través del caminar con el Señor, nosotros vamos a tener que dejar hábitos o malas costumbres que quizás nos alejan del propósito de Dios. Algunos no necesariamente son malos, pero simplemente nos están alejando del propósito de Dios. Algunos en esta era que estamos, van a tener que quizás dejar su vicio con el celular, de estar todo el tiempo pegados ahí. Algunos van a tener que dejar los videojuegos. Algunos van a dejar de ver las novelas. Ya no van a poder seguir viendo todo el tiempo a Pedro el Escamoso, ¿verdad? O cualquiera de las novelas que dan por ahí. ¿Por qué? Porque ahora Dios está llamando y está reclamando un tiempo que nosotros se lo demos a Él. Y no tengo nada en contra de las novelas, simplemente le estoy dando un ejemplo. Nos va a pedir en ocasiones que dejemos relaciones. ¿Por qué? Porque hay relaciones que nos hacen mal. Hay amistades que nos hacen mal, aunque no nos demos cuenta.
En algún momento cuando era pastor de jóvenes, yo traté de hacerle estas advertencias a algunos de mis jóvenes. ¿Sabe qué? Algunos los aceptaron con bien, otros no. Porque pensaron que simplemente yo quería quizás amargarle la vida. Y todo esto yo siempre lo hice, ¿verdad? Muy amablemente. Decir, mira, quizás esta amistad no te conviene. O quizás no te has dado cuenta que esta amistad te está alejando del Señor. O quizás no te... Pero hubo algunos que no quisieron escuchar. Y lamentablemente hoy en día no están sirviendo al Señor. En el caminar, Dios nos va a pedir que dejemos atrás muchas veces amistades que no nos convienen, que no nos bendicen, que nos alejan de Dios. Mire, ya sean hábitos, sean mentalidades, sean relaciones, si nos aleja de Dios, Dios no lo aprueba. A veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos una mentalidad de no puedo, no lo voy a poder lograr. Yo en este trabajo de maestro, a cada rato estoy con 2 o 3 estudiantes específicos que siempre tienen ese yo no puedo en la boca. O no, la gente está enojada conmigo. O no, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Y tratar de cambiar ese chip, esa mentalidad de yo no puedo, o Dios no lo va a poder hacer conmigo, no es nada fácil. Quitar muchos miedos que muchas veces los propios padres infunden en el corazón de los hijos. Yo he visto también el caminar de pastor de jóvenes, vi muchos jóvenes que no se atrevían a hacer cosas para el Señor porque tenían su mente llena de miedo, de temores, de inseguridades, que sin ningún tipo de maldad posiblemente sus propios padres la habían infundado. Y hay mentalidades que las tenemos que dejar atrás para poder seguir el llamado de Dios. Y es importante también que asumamos nuevos desafíos en nuestro caminar espiritual, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como servir en áreas que nunca hemos servido. Siempre no, yo he estado en la iglesia, yo solamente he sido ujier. Y ahora Dios me está llamando a ser maestro de niños o maestro de jóvenes. Ay, yo no me atrevo, mira, es que yo no tengo un grado en teología, no lo necesitas. Simplemente necesitas comprometerte con el Señor y seguir el llamado que Dios te está haciendo. Y en este caminar con el Señor tenemos que aceptar nuevos retos. También tenemos que estar dispuestos a hacer cambios radicales en nuestra vida. En ocasiones esto será un trabajo nuevo, una mudanza, un cambio en nuestro estilo de vida, un cambio en nuestras disciplinas espirituales, cuando Dios lo pida. Juan 14:15, no lo incluí ahí, no está ahí. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo he escuchado tanta gente decir que aman al Señor, pero lamentablemente no siempre son obedientes al Señor. Y aquí mismo Jesús, en Juan 14:15, está diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, Jesús está diciendo, el amor se traduce en obediencia. No, es que yo estoy acostumbrado a mentir ¿verdad? Y mis mentiritas son blancas. Las mentiras son mentiras. No hay blancas, negras, chinitas. Simplemente la mentira es mentira. Y Dios te está pidiendo que dejes la mentira. Si me amas, obedece mis mandamientos. No, pero es que esta relación con esta persona, mira, ella no es cristiana o él no es cristiano, pero yo la voy a convertir. ¿En qué lo vas a convertir? Generalmente es al revés. Y esto también lo vi también en mi caminar de pastor de jóvenes. Generalmente la persona que no es cristiano termina convirtiendo a la que es cristiana o el que es cristiano. Y aquí está diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No algunos, todos los mandamientos. Entonces Dios no nos llama a permanecer donde estamos estáticos, sino a caminar hacia una nueva dirección que requiere fe. Segundo, el proceso de ser moldeado es incómodo, pero es necesario. No nos gusta ser moldeados, no nos gusta cuando Dios se mete por ciertas áreas. Dios no moldeó a Abraham de la noche a la mañana, sino que a través de un proceso que incluyó pruebas, incluyó desafíos, Dios terminó moldeando a Abraham. En nuestra vida, las dificultades son herramientas de Dios para formar nuestro carácter. Y lo dije la semana pasada, no nos gustan las dificultades, no nos gustan las pruebas. Cada vez que yo le anuncio una prueba a mis estudiantes, ninguno, ni los más inteligentes, ni los que tienen generalmente dicen, ay, sí, qué bueno, mister, viene un examen. No lo dicen, porque no nos gustan las pruebas. Y en la vida tampoco nos gustan las pruebas. Pero las pruebas son necesarias porque eso es lo que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. Y nuevamente, cuando yo digo carácter, no estoy hablando del temperamento. Tiene buen carácter, tiene mal carácter. No. El carácter es quienes somos o quien Dios está formando en nosotros.
A eso me refiero, que Dios está moldeando nuestro carácter. Es en los momentos más incómodos donde Dios trabaja en nuestras áreas más profundas. Es necesario que Dios nos incomode. Abraham lo llevó a ver la tierra prometida, pero en ese momento no se quedó ahí, en Canaán. Había una hambruna y no se podía quedar. Y Dios lo tuvo que mover, incomodarlo, llevarlo a Egipto. Y muchas veces nosotros tenemos que llegar a Egipto también. Las pruebas son oportunidades para ser transformados. Y aunque duelan, son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Hay una frase que yo uso en ocasiones que dice que ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Las tormentas son necesarias para moldear al marinero. De esa misma manera, para nosotros como hijos de Dios, en nuestra vida espiritual, las pruebas son necesarias. Las dificultades son necesarias. Debemos ver cada desafío como una oportunidad para aprender, en lugar de resistir el proceso. Pero a veces Dios quiere meterse por un área y trabajar con nosotros y quiere cambiar ciertas cosas. Dios quiere darnos otra forma en cierta área, pero nosotros nos resistimos. Dios por ahí no. Dios, yo te dejo entrar hasta la sala, más te dejo llegar hasta la cocina de mi casa, pero para mi cuarto no vas. Que eso nos pasa con las visitas en la casa, ¿verdad? Dependiendo de la confianza que tú le des. Y a veces permitimos a Dios entrar hasta cierta área de nuestra vida, pero le decimos, Dios, en esta área no te metas. Esta área no te la voy a dar. Esta área no te la voy a confiar. Esta área es demasiado sensible para yo entregártela. Pero Dios quiere trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que en la incomodidad es donde Dios nos lleva a ver quiénes somos o quiénes estamos llamados a ser. Y Dios no deja ninguna obra a medias. Dios siempre y cuando nosotros se lo permitamos, Dios finaliza su obra. Filipenses 1:6 dice, y no está ahí tampoco. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completada el día que Jesucristo vuelva. Esto significa, mira, que no importa si tú te convertiste desde que eras un niño o una niña, Dios va a seguir trabajando en tu vida hasta que se cumpla tu último día aquí en la tierra. Tenemos un Dios que trabaja constantemente en la vida de sus hijos. Pero qué bueno que Él no nos abandona. Qué bueno que Él no se rinde con nosotros, aun cuando nosotros muchas veces nos ponemos un poquito complicados. Qué bueno que Dios persiste y sigue trabajando en nosotros. Tercero, la espera es un instrumento de Dios para nuestra madurez. Abraham esperó 25 años por el cumplimiento de la promesa, de ver ese hijo del cual Dios haría una gran nación. Cometió errores, metió la pata, y fue en ese tiempo, ¿verdad?, donde su fe y carácter fueron fortalecidos. De esa misma manera, la espera en nosotros, como hijos de Dios, desarrolla la paciencia y la confianza en Dios. Y nos enseña que es su tiempo, no el de nosotros, el que es perfecto. En lugar de ver la espera como un retraso, como un dolor de cabeza, debemos verla como una preparación. Dios te llamó a predicar su palabra. Y en la mayoría de los casos, Dios no te va a llamar de un día para otro para que tú te convertiste, te llamó y vas a estar aquí. Hay un tiempo de preparación. ¿Cómo vas a predicar una palabra que no conoces? Hay un tiempo de discipulado, hay un tiempo de estudiar la palabra, hay un tiempo de aprender. Dios quizás te puede llamar a cantar o a tocar un instrumento. Si no lo sabes, Dios tiene que pulirte, tienes que aprender a tocar el instrumento, tienes que aprender a pulir tu voz. Hay áreas en nuestro carácter que Dios tiene que pulir como líderes. Quizás éramos líderes en la empresa privada, éramos jefes, supervisores, gerentes, pero nuestra manera de ser líderes no era la mejor. No tratamos bien a la gente. Cualidades de liderazgo tenemos, pero quizás no teníamos el carácter para hacerlo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que trabajar en nuestra vida, y tiene que trabajar, y tiene que moldearnos, y tiene que hacernos esperar para que esas cualidades que a Él le agradan, las podamos usar como líderes cuando le estemos sirviendo a Él. Dios está trabajando backstage o detrás de la escena, incluso cuando no lo podamos ver. La espera también profundiza nuestra dependencia de Dios, llevándonos a confiar en sus promesas y no en nuestras circunstancias. Mire, hay promesas de Dios que ya se han cumplido en mi vida y en la vida de mi esposa. Pero hay promesas que todavía no se han cumplido. Cuando yo quisiera que se hubieran cumplido, hace 5 años atrás, y no se han cumplido.
Y yo quisiera, si Dios me dice, ok, te voy a dejar escoger cuando se cumpla, ahora. Pero todavía Dios no las ha cumplido. ¿Significa que Dios se olvidó? No. ¿Significa que Dios está siendo infiel? No. Significa que en el momento oportuno, en el kairos de Dios, en el momento perfecto de Dios, quizás cuando yo menos lo espere, Dios va a decir, hoy es el día del cumplimiento. Y lo mismo va a suceder con todos ustedes. En el momento oportuno de Dios te vas a dar cuenta que la espera profundizó en tu dependencia, en tu relación con Dios. Porque no debemos depender de nosotros, ni de la gente que conocemos, ni de los títulos o recursos que tengamos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que depender exclusivamente de Él. Cuarto, nuestros errores no cancelan el propósito de Dios. Abraham cometió errores, como cuando tuvo el hijo con Agar, cuando tuvo Ismael. Falló, metió la pata, como decimos aquí. Pero Dios no lo desechó ni abandonó su promesa. Esto nos enseña que Dios es fiel, aún incluso cuando nosotros fallamos. Nosotros como seres humanos no somos perfectos. Y en el camino, mire, vamos a cometer errores. Unos a propósito, otros sin querer, pero en el camino vamos a cometer errores. En el camino posiblemente vamos a pecar, ¿verdad? Pero qué bueno que la gracia de Dios está sobre nosotros. Qué bueno que incluso cuando nosotros fallamos, Dios sigue siendo fiel. Por eso es que es importante que nosotros esperemos en Dios y no metamos la pata como Abraham. Y esperar, a veces tenemos el concepto que esperar es no hacer nada, pero eso no es así. En el caso de cuando esperamos en Dios, no es una espera pasiva donde tú te sientas en una silla a esperar que Dios haga todo y tú no hacer nada. En la espera por Dios hay cosas que nos tocan hacer, hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Dios me está prometiendo que va a bendecir un negocio que yo haga. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Sentarme en casa a esperar que el negocio se haga solo? No, yo tengo que comenzar a caminar los pasos para que ese negocio se haga una realidad. Hay cosas que van a estar fuera de mi control, pero que están bajo el control de Dios. Y les va a tocar a Dios hacerlo, y Dios lo va a hacer. A mí como pastor o predicador me toca ir aprendiendo la palabra. ¿Qué Dios va a hacer? En su momento Dios abrirá las puertas para que yo vaya a predicar y vaya tomando la experiencia. Y así sucesivamente. Dios me promete un empleo. No me pide, porque perdí mi empleo. Me dice que me va a dar un buen empleo. A mí no me toca sentarme a esperar ahí y hacer nada. No, tengo que empezar a buscar en clasificado. Tengo que empezar a buscarlo en diferentes lugares. Y Dios abrirá la puerta para que llegue al trabajo que Dios quiere que yo tenga. La espera en el Señor no es una espera pasiva. Hay algo que nos toca hacer, pero hay algo que solo le toca a Dios. Y ese fue el error que cometieron Abraham y Sara. Ellos quisieron tomar parte del lugar de Dios y ahí metieron la pata. La promesa era que era un hijo de Abraham y Sara. Ese era el hijo de la promesa, no de Abraham con nadie más. Pero qué bueno que su gracia nos cubre y aunque nuestros errores tienen consecuencias, no destruyen su propósito en nosotros. ¿Qué debemos hacer si metimos la pata? Si cometimos un error, arrepentirnos. Es clave. No debemos quedarnos atrapados en nuestras fallas sin aprender de ellas. Decir, pues ya lo dañé, ya no hay nada que pueda hacer. No. Es arrepentirnos y seguir adelante sabiendo que por la gracia de Dios vamos a salir adelante. Último punto, y con esto y luego cierro. Dios siempre cumple sus promesas, aunque no siempre de la manera que imaginamos. Dios siempre cumple sus promesas, aunque no siempre de la manera que nosotros imaginamos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué significa eso. Dios le prometió a Abraham un hijo, y aunque el cumplimiento tomó tiempo y vino de forma inesperada, Dios fue fiel a sus promesas. Esto nos enseña que las promesas de Dios no fallan, aunque a veces su plan y su tiempo no coincidan con nuestras expectativas. A veces nosotros pensamos que el cumplimiento de las promesas de Dios van a llevar estos 3 pasos. Y Dios te dice, no son esos 3 pasos. Son estos otros 5 pasos diferentes a lo que tú piensas. O pensamos que Dios me va a bendecir a través de fulano o fulana. Y Dios usa a alguien que tú ni conoces para bendecirte. El plan de Dios y las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque no siempre como nosotros lo teníamos en mente. Pero Dios es fiel para cumplir sus promesas. La fe es clave para mantenernos firmes cuando todo parece ir en contra. No debemos dejar que las circunstancias nos roben la confianza en lo que Dios ha dicho. Mira, en algún momento yo llegué a pensar que no sabía si íbamos a poder comenzar aquí.
Prácticamente el proceso de pedir los permisos para este lugar aquí, para comenzar la iglesia, fue prácticamente un parto. Literal. Fueron 9 meses que tuvimos que esperar para poder tener los permisos para este lugar. 9 meses donde estuvimos pagando renta, 9 meses donde este lugar estuvo cerrado, 9 meses donde no se podía trabajar aquí porque aquí hacía un calor bien fuerte porque esas 2 ventanas que están ahí no abren y no podíamos poner electricidad hasta que tuviéramos el permiso. Así que era casi imposible poder trabajar aquí para preparar este lugar. ¿Deseos de rendirme llegaron? En algún momento sí. Llegaron los deseos de quizás no valga la pena seguir. Pero qué bueno que Dios es fiel y que Dios nos animó y que Dios nos dejó saber que esto era parte de su plan. Y la espera valió la pena. Y hoy estamos aquí gracias a eso. Dios cumple sus promesas de manera sorprendente. Y el cumplimiento de sus planes siempre será mejor y más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Así que si tú estás esperando que Dios cumpla su promesa, que Dios cumpla su plan, no te desesperes. Dios va a cumplir en su tiempo. Y con esto cierro. La vida de Abraham es una historia que nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Abraham fue llamado a salir de lo conocido, ¿verdad? Y pasar a un lugar desconocido. Y pasó por la incertidumbre de la espera, cometió errores por su impaciencia, pero a través de todo, Dios nunca lo abandonó. Lo moldeó como una vasija en manos del alfarero, puliendo cada área de su vida para cumplir su propósito. Y hoy Dios está haciendo lo mismo contigo. A veces nos desanimamos porque Dios nos ha hablado de alguna manera, Dios nos ha hecho una promesa, Dios nos ha hecho un llamado y vemos que no se ha cumplido. Y vemos que quizás no ha pasado lo que nosotros quisiéramos que pasara. Pero yo te estoy haciendo una exhortación a que no te desesperes, no temas, porque Dios siempre va a cumplir sus promesas. Tal vez te encuentras en una temporada de espera, de prueba, o quizás te sientes que has cometido errores irreparables. Pero recuerda que al igual que Abraham, Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando en cada detalle de tu vida, moldeando tu carácter y preparando tu corazón y afinando tu fe para el cumplimiento de sus promesas o el cumplimiento de su llamado. Nuestro carácter tiene que ser moldeado. El llamado de Dios puede sacarte de tu zona de confort. Las pruebas quizás pueden incomodarte y la espera puede parecer, interminable, demasiado larga, pero todo es parte del proceso. Es importante que tú y yo seamos procesados para poder ser esa vasija que Dios quiere que nosotros seamos, para poder darnos esa forma final que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dios te está formando para algo mayor de lo que tú puedes imaginar ahora. Quizás tenemos una expectativa, Dios hará esto, Dios hará... Siempre los pensamientos del Señor son mucho más grandes que los tuyos y que los míos. Y cada desafío es una oportunidad para crecer. Cada fracaso es una lección y cada promesa de Dios, aunque parezca lejana, se cumplirá en su tiempo perfecto. Y para cerrar, yo quiero primero orar. Si hay alguien que nos estuviera viendo, ya sea ahora o sea más tarde a través de la grabación, orar por esas personas y luego oramos por los que estamos aquí en la congregación. Padre, en esta hora te presento cualquier persona que ya sea que esté viendo esto en vivo o que pueda ver este video más adelante, que quizás en algún momento te sirvió y por diferentes razones se alejó, o que quizás nunca te ha conocido, pero sabe que hay un vacío que tenía en su vida y que no le tenía una explicación, y ese vacío lleva el nombre de Dios. En esta hora, Señor, los presentamos delante de ti. Oramos, Señor, por todas las personas que puedan estar viendo este video y se puedan sentir de esa forma. Padre, para que tú lo puedas tocar su corazón y ellos se puedan dar cuenta que lejos de ti nada pueden hacer. En esta hora oro para que se puedan reconciliar contigo. Oro para que te puedan conocer. Oro para que tú les puedas dar propósito, para que tú les puedas dar sentido a su vida, Señor, y que tú los puedas dirigir, lo puedas comenzar a moldear y darle la forma que solo tú como el Dios creador lo puedes hacer. En esta hora te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.